Arquitectura de von Neumann, presentes a cargo de mi persona, Jean Soto. La máquina de von Neumann, índice de temas. Origen de la arquitectura de von Neumann, ¿qué es la máquina de von Neumann? Estructura del computador, funcionamiento de la arquitectura de von Neumann, bibliografía. Origen de la arquitectura de von Neumann. El origen de la arquitectura o de la máquina de von Neumann comienza en el siglo XX, en el año 1945. Inicialmente se crea esta arquitectura del computador como nueva alternativa para los programas después de la Segunda Guerra Mundial. Se creó esta nueva arquitectura del computador debido, a la complejidad de cargar y modificar programas en el ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. En esa época era, se podría llamar de esta forma, un programa que procesaba la información y arrojaba cálculos para, cálculos matemáticos, cálculos aritméticos, cálculos representativos en esa época o que se utilizaban en esa época para la guerra principalmente. Este programa era extremadamente tedioso e ineficiente para el siglo XX, para el año 1945. Entonces, ¿qué ocurrió? Se generó un proceso de programación que permite almacenar el programa en la memoria junto con los datos. Esta idea, conocida como concepto del programa almacenado, se atribuye a los diseñadores del ENIAC, en este caso el matemático von Neumann. Pero no fue hasta 1952 que se realizó el primer prototipo del computador de programa almacenado, el cual se le llamó IAS. ¿Qué es la máquina de von Neumann? La arquitectura de von Neumann es un diseño teórico creado para que una computadora pueda tener un programa de almacenado internamente, siendo esta la base de la mayoría de computadoras que se realizan actualmente. Es decir, la arquitectura de von Neumann es una arquitectura de computadoras o un modelo conceptual que muestra cómo funciona una computadora. Máquina electrónica digital programable para el tratamiento automático de la información, que es capaz de recibirla, operar sobre ella mediante procesos determinados y suministrar los resultados de dichas operaciones, y la forma en la que se interconectan los componentes de hardware. La máquina de von Neumann además consta de una memoria principal que almacena tanto datos como instrucciones, una unidad aritmético-lógica capaz de hacer operaciones con datos binarios, una unidad de control que interpreta las instrucciones en memoria y provoca su ejecución, y un equipo de entrada y salida dirigido por la unidad de control. Modelo de von Neumann. Para explicar este modelo es necesario retomar las proposiciones de von Neumann, las cuales en su primera proposición menciona que como el dispositivo es principalmente un computador, este tendrá que realizar operaciones aritméticas, tales como la suma, resta, multiplicación y la división. Es por tanto razonable que contenga todos estos elementos y todas estas operaciones relacionados. Cabe resaltar que en cualquier caso tendrá que existir la parte de aritmética central que constituirá la primera parte específica. Segunda proposición. El control lógico del dispositivo, es decir, la secuenciación adecuada de las operaciones, debe ser realizada eficientemente por un órgano de control central. Si el dispositivo tiene que ser versátil, es decir, lo más cercano posible a servir para todo uso, entonces hay que hacer una distinción entre las instrucciones específicas que se dan
y definir un proceso particular, y los órganos de control general que se ocupan de que se lleve a cabo estas instrucciones, sea cual sea. Tercera proposición. Cualquier dispositivo que realice secuencias largas y complicadas de operaciones, concretamente de cálculo, debe tener una memoria considerable. Cuarta proposición. El dispositivo tiene que tener órganos para transferir información a partir de recording a sus partes específicas de control y memoria. Estos órganos forman su entrada. Quinta proposición. El dispositivo tiene que tener órganos para transferir información a partir de sus partes específicas de control y memoria hacia recording. Estos órganos forman su salida. En base a las proposiciones de von Neumann y a la estructura general del computador IAS, se puede afirmar que todos los computadores de hoy en día tienen la misma estructura general y funcionamiento de la máquina de von Neumann. Funcionamiento de la arquitectura de von Neumann. La unidad de control dirige el IAS, captando instrucciones de la memoria y ejecutando una a una. Cada una de estas instrucciones se conoce como registro, definidos de la siguiente manera: registro temporal de memoria, registro de dirección a memoria, registro de instrucción, registro temporal de instrucción, contador de programa y acumulador y multiplicador cociente. El IAS opera ejecutando repetidamente un ciclo instructivo. Cada ciclo instructivo consta de dos subciclos. Durante el ciclo de captación, el código de la siguiente instrucción es cargado en el registro de instrucción y la parte que contiene la dirección es almacenada en el registro de dirección de memoria. Esta instrucción puede ser captada desde el registro temporal de instrucción o puede ser obtenida de la memoria cargando una palabra en el registro temporal de memoria y luego en el registro temporal de instrucción, registro de instrucción y el registro de dirección de memoria. El computador IAS tiene un total de 21 instrucciones. Estas se pueden agrupar de la siguiente manera: transferencia de datos, transferir datos entre la memoria y los registros de la unidad aritmética lógica o entre dos registros de la unidad aritmética lógica. Salto incondicional. Normalmente la unidad de control ejecuta instrucciones secuencialmente en la memoria. Las instrucciones de salto pueden cambiar esta secuencialidad. Esto facilita las operaciones repetitivas. Salto condicional. El salto depende de una condición, lo que permite puntos de decisión. Aritmética. Operaciones realizadas por la unidad aritmético-lógica. Modificación de dirección. Permite que la unidad aritmético-lógica haga operaciones con las direcciones y las inserte en instrucciones almacenadas en memoria. Esto permite una considerable flexibilidad de direccionamiento en un programa.